¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Muy Juan bien, Carlos y Angélica, ¿cómo andan? muy bien, gracias. ¿Bien? ¿Cómo estás tú? Bien, muy Bien. bien. Bueno, bienvenidos a esta pequeña entrevista. Les presento entonces a Angélica Mercado y a Juan Carlos Rodríguez, dos artistas mexicanos. Hoy nos están dando este ratito desde Chile, que están participando del Festival de Valparaíso. Bueno, Angélica y Juan Carlos, como recién les comentaba, son dos artistas mexicanos que cada uno de ellos vive en un lugar distinto de México, pero sin embargo están trabajando de manera conjunta, generando un trabajo colectivo, ¿no es cierto? Así. Angélica vive en Cancún, Juan Carlos vive en Ciudad de México. Se conocen, me contaban hace un ratito, de toda la vida, podríamos decir. Ellos estudiaron juntos hace mucho tiempo y se reencuentran en la situación de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, a partir Sí. de este reencuentro, se proponen trabajar de manera colectiva, es decir, que la virtualidad sirve como un lugar para encontrarse y para acercarse. Empiezan a desarrollar proyectos visuales que son posibles a partir de la conectividad, pero que tienen como intención que se materialicen de manera impresa. ¿No? Está como la doble cosa. Eso me parece súper interesante de este proyecto. Bueno, el colectivo que arman se llama Inside Remoto. Han participado en distintos festivales, por ejemplo, en Valparaíso, en el Festival Semillas de México, en los encuentros que genera el CEF de Córdoba, y están llegando también entonces al premio Felifa, y vamos a compartir hoy el proyecto Nodos, ¿no es cierto? Que es un proyecto, como decíamos, colectivo, donde ustedes convocan a 13 fotógrafos latinoamericanos, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el tema que de alguna manera genera o a partir del cual se genera este relato visual? Nosotros, voy a hacer un poco un antecedente. Nosotros empezamos a trabajar hace 3 años, Sí. cuando en la virtualidad de la pandemia decidimos trabajar en colectivo con fotógrafos de diferentes partes del mundo. Entonces insertamos la invitación de Imagen Salvaje, que es quien propone el tema anual, y empezamos a trabajar el año pasado con el tema de raíz y caos. Ujú. Entonces, este tema de raíz y caos se fue desmenuzando entre todos los fotógrafos invitados, que siempre hemos sido muy cuidadosos en elegir a fotógrafos que sean de diferentes latitudes para poder enriquecer el diálogo con todos en diferentes lugares, y eso es lo que creo que enriquece más el tema, ¿no? Entonces, desarrollamos raíz y caos desde Brasil, Colombia, México, y encontramos muchas similitudes que nos unieron en el tema. Este tema, como había comentado, es propuesto por Imagen Salvaje. Entonces, nosotros lo que hacemos es dialogar con todos nuestros invitados y llegar a un concepto en común. Y después Juan Carlos y yo editamos el libro y lo compartimos también conforme vamos trabajando con los demás para poder llegar a una edición que a todos nos complazca en cuanto al concepto. Bien. También Y hay Juan Carlos, disculpa, sí. también hay como para cerrar un poquito tu pregunta sobre el tema, cuando nos proponen esto en el festival de darle, entrar a participar con el tema que ellos construyen de raíz y caos, dentro de ese esquema nosotros regularmente también definimos la ruta de lo que vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, en ese momento le hablamos de un taller sobre la memoria y Ujú. fue uno de los ejes con los cuales trabajamos en la raíz y el caos. La raíz caos alrededor o atravesado por la memoria. Vamos a mirar algunas de las imágenes del libro entonces. ¿Y cómo es? Me imagino una tarea muy compleja de voces tan distintas, de miradas tan distintas, ¿no? Sí, ¿Cómo fueron sorteando esa dificultad? O ese desafío más que dificultad. Sí, fíjate que no la imaginábamos del todo, o sea, no siempre nos tenemos un plan tan claro, porque además la voluntad de todos implica que hagan cosas distintas, que le den relevancia a ciertos aspectos. Entonces,
necesitamos construir mucho el diálogo para entender lo que nos están entregando como material, para ver qué es lo que quieren decir, también para que nos permita a nosotros hacer una lectura más nítida de lo que tenemos en la mesa y qué es lo que significa. Entonces, vamos planteando ejercicios que nos permiten escucharlos, que nos permiten ver relaciones que arman diálogos. Dentro de esos diálogos, pues hubo diálogos sobre el mar, por ejemplo. Abrimos el Ujú, libro con el mar y cerramos con el mar. Y ese ujú. tipo de momentos son claves para nosotros porque no es una cosa nada más de poner las fotos a nuestro gusto, sino también como darle sentido a la atmósfera que se creó en el diálogo que tienen los participantes, porque una de las cosas que más nos ha interesado es pensar en un intercambio intercultural, ¿no? Ujú. Y no es lo mismo la memoria en un país que la memoria en otro, no son los recuerdos de la misma forma, le llamamos Mai, algunos madre, otros mami, no sé, ese tipo de detalles obviamente van teniendo pesos sobre el material que tenemos en la mesa. Entonces, Por ejemplo, se abordó la memoria desde el territorio. Vimos que dentro del diálogo era mucho trabajar el territorio, lo que implica la geografía en cada lugar y cómo lo mantenemos en nuestra memoria como parte de nuestra identidad. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir actividades para ver qué pensaban los otros. Hicimos una actividad muy interesante sobre detonadora en la que cada quien subía imágenes de lo que es la memoria para ellos personal. Y eso fue interesantísimo porque hay quienes enviaban audios, hay quienes enviaban imágenes de comida, de olores, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que dentro de todos los sentidos, una de las cosas comunes era el territorio y el mar como esa representación de unión tal vez, ¿no? También, porque todos tenemos mar. Y se me hizo muy interesante, por ejemplo, cuando vimos todos los detonadores que algunos se usaron en el libro, nos dimos cuenta que la memoria es colectiva entre todos. Y eso también enriqueció mucho el diálogo que después decidimos usar en la materialidad también, ¿no? O sea, no Es todos representamos igual. muy Sí, interesante esto de alguna manera se narran memorias individuales y podríamos pensar también que todas estas memorias individuales y diversas van generando un relato colectivo de territorio, también de territorio particular, pero también de territorio latinoamericano, podríamos decir, ¿no? Es muy sí es. interesante también ese inicio de agua en el inicio y de agua en el final. Pienso también el mar tiene esta cosa del movimiento que lleva y trae, que lleva y trae. ¿No? Muy Sí. hermoso. Y hay algo muy fuerte también en el relato vinculado en relación a todo esto que estamos diciendo. Podríamos pensar casi que es un fotolibro en donde principalmente lo que se muestra a nivel de imagen es el paisaje, ¿no? Hay como una predominancia de paisaje en las distintas imágenes, ¿no es cierto? Sí, es lo que comentaba, nos dimos cuenta que la mayoría nos identificamos con el territorio como parte de la memoria. Esos lugares, hay gente que estaba como Alex, que estaba en Japón, y él está fuera de su país, él es mexicano. Sin Ujú. embargo, encontró en el mar esa conexión con su país, ¿no? Desde Japón. Entonces, esa territorialidad nos hizo buscar también otras partes como el paisaje dentro de montañas, Ujú, de eso que nos arraiga a una identidad, ¿no? Una ujú. pertenencia de lugar y que es compartida también. Claro. Y en relación a este desplegar, ya pues es un libro que no se mira de manera tradicional, sino que se abre, ¿no? Se abre y permite entonces como juxtaposición de lecturas o distintas formas de leer el libro. ¿Cómo fue que es que llegaron a esta materialidad? es que hay una parte donde tú no puedes imponerle a la gente que haga las cosas de una sola manera. Entonces empezaron a surgir muchos pequeños nodos de diálogo. Y Mm, entonces esos pequeños nodos de diálogo era importante darles un lugar. Algunos eran más íntimos, más pequeños, otros eran una irrupción en el territorio, otros eran un caos, ¿no? mm, Entonces, esta idea
nos sirvió también para explorar los bordes de la encuadernación, los nodos de la encuadernación y de alguna manera darle sentido a algunas series que juntas valían, ¿no? Pero que no podían ser leídas de manera lineal todas, ¿no? Entonces, Mm, esa fue una parte del propósito, Ah, explorar el nodo. perdón. Además, es importante también considerar al lector del libro, ¿no? En la interacción que tienes con el libro, también queríamos que ellos sintieran un poco lo que nosotros vivimos. Entonces, el vagar por el libro de diferentes maneras fue de una forma representar cómo nos estábamos formando todos juntos para crear este diálogo. ujú. Es un libro al que se puede entrar de distintas maneras, recorrer de distintas maneras. Es hermoso como aparece esta cuestión de lo colectivo y de los distintos núcleos, de los distintos nodos. Me hace pensar a cuando uno está en una reunión y se hacen grupitos y conversaciones distintas, ¿no? Como algo de Sí. murmullos que generan una voz más grande. Hermoso relato. Entonces compartimos hoy nodos de colectivo Inside Remoto. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos y a Angélica Mercado y mucha suerte en el concurso entonces también. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a Gracias a ti, Flor. ustedes. Excelente.